Bienvenidos, vamos a explicar en este video los números complejos. Para ello arrancamos conociendo o recordando los números principales, naturales. Son los que nos permitieron contar. A este gran conjunto se le agrega un campo numérico más grandecito donde trabajan los negativos y el famoso cero. Con este seguir aprendimos lo que son fracciones, decimales y periódicos y se armó una nueva burbuja, un nuevo globito que son los racionales. En una burbuja aparte, en un lugar aparte, están los irracionales. Son números cuyas cifras tras de la coma son infinitas y que no tienen forma de repetirse o tener un patrón para poder llevarlo a lo que serían los números racionales. Con estos globitos de números, si los unimos a todos, formamos lo que son los números reales. Y para ello tenemos que continuar y poder llegar al campo más grande que serían los números complejos. Surgen los números complejos a través de una ecuación que no puede resolverse. X cuadrado más A igual a 0 si A es mayor a 0. Por ejemplo, x cuadrado más 4 igual a 0. Al momento de resolverlo, el más 4 pasa restando al otro miembro y la potencia pasa como raíz. Cuando llegamos a este ejercicio, no tenemos forma de resolverlo. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir esa raíz de menos 4 como la raíz de 4 por raíz de menos 1. Esa raíz de menos 1, que es lo que nos está impidiendo poder calcularlo, es lo que vamos a llamar número imaginario, unidad imaginaria, que es la que nos va a permitir entrar en este campo de los números complejos. El i entonces igual a la raíz de menos 1. Y por analogía, i al cuadrado va a ser igual a menos 1. Teniendo en cuenta eso, ahora nuestra ecuación la podemos terminar de resolver, que nos va a quedar más menos 2i. Y de esta manera arrancan los que son los números complejos. Una de las formas de representar el número complejo es a través de un par ordenado, porque los números complejos ya no tienen una sola componente, sino van a tener dos. Los números complejos se denotan con letras minúsculas y las últimas del abecedario casi siempre, un Z, un W. En este caso, un par ordenado A-B. A y B son números reales, pero sus nombres, la parte real, ese componente real se le llama la primera componente de ese par ordenado y a la segunda componente imaginario. Dado ese par ordenado, podemos ahora sí entrar en lo que es el número complejo, que es R por R, que es R al cuadrado. Ya estamos en un plano, no en una recta. ¿Cómo logramos relacionar los reales con los complejos? ¿Dónde tengo el vínculo? Un número real propio o puro es el par ordenado A0, cuya componente imaginaria no tenga valor. Y eso termina siendo un número real. En cambio, si ese componente imaginaria tiene valor, por ejemplo un 1, eso es propiamente nuestro complejo I, o sea, un imaginario puro. Si en vez de tener un 1 tenemos un B, o sea, un 5, un 3, un 8, va a ser 8i o 4i, dependiendo del valor que sea. Teniendo en cuenta eso, yo puedo sumar un número real propio y un número imaginario puro y poder llegar a lo que se llama forma binómica. La forma binómica es otra forma de representarlos que me queda como respuesta A más BI. Esa es la estructura que se trabaja en forma binómica. La binómica es la que más se utiliza con la famosa letra I, con la que damos respuesta en las calculadoras y demás. ¿Cómo se representa gráficamente? A través de un sistema de coordenadas cartesianas. Para ello parto de un número complejo, en su estructura binómica o en forma de par ordenado. Armo los ejes de coordenadas cartesianas, eje X, eje Y. En el eje de las X va la componente real, en el eje de las Y la componente imaginaria. Se une ese A y ese B.
y se une desde el 0, 0 hasta esa unión para poder trazar lo que se llama vector o fuerza, que es nuestro complejo. Para ese complejo siempre va a tener un ángulo que se mide en sentido contrario al de las agujas del reloj, desde el eje X positivo hasta que llego a la fuerza o vector, y siempre se considera un ángulo positivo, nunca negativo, en matemática. Me voy a otra forma de representar un número complejo, que es a través de las coordenadas polares. Para eso me acuerdo cómo era el grafiquito, y para ese gráfico necesito lo que se llama el módulo de un complejo. ¿A qué se refiere al módulo? Cuando yo tenía mi vector. Ese vector, lo que yo necesito saber es cuánto mide, cuál es la medición de ese vector. Ese vector se armó con componente A y B. Si yo miro bien bonito eso, se puede armar un triángulo rectángulo. Y para poder encontrar el vector que está en color rojo, eso sería correspondiente como a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, para calcularlo se aplica Pitágoras. Y siempre es positivo porque hablamos de distancia. Posteriormente necesitamos encontrar el argumento del complejo. El argumento se refiere al ángulo φ, que es el ángulo que se forma desde el eje X hasta que llego a la fuerza. Para sacarlo en forma analítica, se saca siempre a través de razones trigonométricas. En este caso usando cateto opuesto y el adyacente. La razón trigonométrica que usa el cateto opuesto y el adyacente es la tangente. Por lo tanto, se aplica arco tangente a la inversa de B sobre A. ¿Por qué arco tangente? Porque queremos averiguar el ángulo. De esa manera nos va a dar. Una vez que tengo el módulo y el ángulo, lo puedo expresar al número en coordenadas polares en forma de paréntesis, o sea, de par ordenado, cuya primera componente es el módulo y cuya segunda componente es el ángulo o argumento del complejo. Para la forma trigonométrica, parto de mi complejo, mirando a través del dibujito, que es el que nos ayuda, y también se va a trabajar porque necesitamos encontrar ese cateto opuesto y ese adyacente en forma de razones trigonométricas. Mirando el dibujito y demás, podemos identificar que la componente A siempre va a ser coseno del ángulo por el módulo y la B seno del ángulo por el módulo. El ángulo con el cual siempre se trabaja es ángulo en gradianes, o sea, en grados, en sistema sexagesimal. Por lo tanto, el número complejo acá va a ser el módulo del complejo por el coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. Si nosotros queremos ver otra forma de representarlo, que es a través de forma exponencial, que lo usan en varias materias, se escribe de esta manera: el módulo por la E de neperiano elevado al I por el ángulo. Pero ese ángulo, cuidado, que va a estar en radianes, sistema radial. Si nos vamos a un ejemplo, ¿cómo representar o cómo ir pasando de un ejemplo a otro? Si me lo dan en forma de par ordenado, 1, 2, 4, la forma binómica es simplemente saco esos paréntesis y le pongo menos 2 más 4i. Se le agrega la i a la parte imaginaria. Para ya llevarlo a la forma polar necesito encontrar el módulo. El módulo se sacaba como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y nos falta el argumento o el ángulo, que se sacaba como la componente B sobre la componente A, o sea, imaginario sobre real. En este caso me da un ángulo negativo, pero como es negativo nosotros dijimos que no podía ser, visualizo en el dibujo, que es la representación gráfica. Su representación gráfica está dándole el segundo cuadrante. Y el ángulo S-63 es desde el eje X positivo hacia abajo, en sentido horario. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Es sumarle 180 al ángulo para que me dé el ángulo correcto a utilizar. Por lo tanto, la forma polar, que se escribe en forma de par ordenado, va a estar formado por el argumento, por el módulo y su argumento. La forma trigonométrica es simplemente el módulo por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Y para la exponencial tengo que pasar primero el ángulo a radianes. Y una vez que lo pasé, lo escribo de esa manera. Eso es todo por este videito. Nos vemos.